Se deben tomar muestras de asfalto durante un proyecto de pavimentación para garantizar el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones. La agencia supervisora proporcionará reglas específicas para el muestreo de mezclas de asfalto, que deben incluirse en el plan de control de calidad del contratista. Cada muestra debe estar claramente etiquetada con información esencial, como el número del proyecto, la fecha, el tipo de material y la sección del proyecto. También pueden requerirse detalles adicionales. El objetivo es obtener muestras representativas. Para lograrlo, la mezcla de asfalto se divide en lotes y sublotes, tomando muestras aleatorias dentro de cada sublote según el plan de control de calidad del proyecto. Esto garantiza que las muestras se distribuyan en el tiempo, la ubicación y la cantidad de mezcla producida. Las muestras de asfalto pueden tomarse en diversas etapas de la construcción, incluyendo en la planta, en los camiones de entrega, en la línea de distribución de mezcla, en el sitio de proyecto, detrás de la pavimentadora después de la colocación, o como muestras compactadas después de finalizar las operaciones de la compactadora. Puede que no se permita recalentar una muestra para compactación. Coloque inmediatamente las muestras de la mezcla en un horno o contenedor aislado para mantenerlas calientes. Algunas plantas de asfalto cuentan con dispositivos que recogen muestras antes de que la mezcla se transfiera a los camiones de transporte. También se pueden tomar muestras en la planta justo después de que la mezcla se carga en el camión. Los técnicos pueden pararse en plataformas para recolectar muestras de 3 o 4 secciones del camión, removiendo los primeros 15 a 30 centímetros antes de tomar muestras en el área expuesta. Cuando tome muestras desde una línea de transporte, evite el inicio o el final de la línea. Divídala visualmente en 3 secciones iguales y retire los primeros 30 centímetros antes de tomar las muestras de cada sección. También se pueden recolectar muestras detrás de la pavimentadora inmediatamente después de la colocación, pero antes de la compactación. El muestreo con núcleos es el método más común para examinar pavimentos de asfalto compactados. Estas ubicaciones de núcleos son seleccionadas aleatoriamente por el ingeniero de control de calidad y son extraídos por el contratista, por nosotros, y luego llevadas al laboratorio, donde el ingeniero de control de calidad las prepara y las prueba. Los taladros eléctricos portátiles con barriles para corte húmedo y con puntas de diamante permiten una extracción rápida, con mínimo daño a las muestras. Estos núcleos se usan típicamente para evaluar la compactación y el espesor. Los núcleos deben manipularse con cuidado, ya que pueden dañarse fácilmente por el calor, impactos y cargas puntuales. El muestreo también se utiliza para evaluar la calidad de los agregados producidos y almacenados. Siga ASTM D3665 para elegir ubicaciones de muestreo dentro del almacén, usando herramientas como una pala o un dispositivo de muestreo automático para recolectar de diferentes profundidades. Siga ASTM D140 para muestrear el cemento asfáltico líquido de los tanques de almacenamiento o camiones de entrega. Recoja muestras del centro del tanque o camión, evitando el inicio o el final del vertido, y almacénelas en contenedores sellados para prevenir contaminación o evaporación. Siguiendo estos procedimientos, puede asegurarse de que las muestras reflejen con precisión la calidad de la mezcla de asfalto. Lo que hace que un trabajo sea exitoso es que las personas realmente quieran hacerlo bien. Creo que todos estamos intentando hacer lo mejor posible. Se trata de crear un producto uniforme con materiales con variaciones naturales. Por lo tanto, siempre es un desafío.